A la izquierda el Samsung QLED Q65C y a la derecha el Samsung QLED Q65B, ambos en tamaño de 55 pulgadas, aquí lo puedes corroborar. El primer aspecto que debes saber es que el Q65C sería el reemplazo del Q65B. Ambos televisores son LCD con retroiluminación LED Edge, no tienen función de atenuación local, ambos modelos tienen panel UVA y por supuesto cuentan con filtro de color Quantum Dots. Uno pensaría que en el Q65C solo habrían mejorías, pero no. Sí que tuvo mejorías, pero también tuvo un recorte que para algunas personas pueda que sea importante, y es en cuanto a la cantidad de brillo tanto en rango dinámico estándar como en alto rango dinámico, como estás pudiendo percibir. No es una diferencia gigantesca, pero obviamente sí se puede notar un poco, siendo un poco más perceptible con algunos modos de imagen y con algunas escenas más que en otras. Mientras que los resultados en cuanto a colores podrían resultar muy similares en la gran mayoría de ocasiones. Sí debo decir que la calibración que viene de fábrica en ambos modelos es buena. Recuerda que en las reviews y comparativas que muestro en mi canal siempre lo hago con los parámetros tal cual como vienen de fábrica, porque sé que la gran mayoría de usuarios quieren poder observar lo que van a obtener al encender sus televisores por primera vez. En algunas ocasiones los colores lucen levemente más saturados en el Q65C y otras veces en el Q65B, varía un poco dependiendo de cada modo de imagen y también de cada escena. Ahora bien, la mejoría principal que tuvo el modelo más reciente, es decir el Q65C, es el nivel de detalle que mejoró tanto en rango dinámico estándar como por ejemplo en este caso en alto rango dinámico. Si bien debo advertirte que la cámara con la que estoy grabando puede que exagere un poco esa oscuridad excesiva en el Q65B, aún en la vida real hay mucha diferencia entre ambos modelos, teniendo un mejor nivel de detalle en ese tipo de partes donde hay mucha sombra o oscuridad el Q65C. Y esta diferencia se percibe entre ambos modelos, aún modificando parámetros en cuanto a detalle de la sombra, valores de gama, entre otros. Siempre va a haber una diferencia a favor del modelo más reciente, es decir, a favor del Q65C en cuanto a mejor nivel de detalles. La experiencia de alto rango dinámico en ambos modelos es buena, pero podría decirse que es un poco mejor en el Q65C precisamente porque hay mejor nivel de detalle, especialmente en esas zonas en la escena donde hay mucha sombra o mucha oscuridad, especialmente en los fondos. También es bueno que sepas que por supuesto ambos televisores, al igual que todos los televisores Samsung, son compatibles con la tecnología de alto rango dinámico HDR10+. Y para que esa tecnología se active, el contenido debe tener de forma nativa ese tipo de tecnología de alto rango dinámico. El resultado sigue siendo muy bueno entre ambos modelos con muy buen nivel de detalle. Ten presente que el HDR10+ podría ser considerado como la competencia directa del Dolby Vision, ya que ambas tecnologías cuentan con metadatos dinámicos que les permiten mejor nivel de detalle. Pero sí debo decir que aún con HDR10+, en cuanto a nivel de detalle, el resultado sigue siendo un poco mejor en el modelo más reciente, o sea en el Q65C, aunque la diferencia no sea increíblemente grande entre ambos modelos en esta área. El rendimiento en escenas oscuras en ambos modelos es muy decente por el hecho de que tienen panel UVA a pesar de que no cuenten con la función de atenuación local. La cantidad del efecto clouding o conocido como nubosidad en ambos televisores es muy similar, pero el modelo más reciente, como ya sabes, mejoró el nivel de detalle y eso también aplica en ese tipo de escenas porque la intensidad del efecto clouding sigue siendo prácticamente la misma, pero el nivel de detalle es mejor. La experiencia con este tipo de contenido, especialmente cuando tiene algún tipo de tecnología de alto rango dinámico, es más amena o menos molesta o mucho más tolerable.
Y es que la diferencia a favor del Q65C en esta área es muy perceptible. A mí realmente no me disgustó, de hecho me parece agradable en la mayoría de escenas, y especialmente cuando el contenido está en rango dinámico estándar, aunque en ese caso la experiencia en ambos modelos es muy similar. Es decir, la diferencia se nota principalmente cuando el contenido con escenas oscuras tiene algún tipo de tecnología de alto rango dinámico. Para estos resultados en cuanto a escalado de imagen utilizo el Filmmaker Mode con contenido en rango dinámico estándar. El resultado en ambos modelos es muy similar o prácticamente igual, en el sentido de que el contenido con muy baja resolución lo muestran muy bien, con muy buena nitidez. Muy pocas partes pixeladas, o de hecho en la mayoría de casos nada de partes pixeladas. La diferencia principal es la que ya he mencionado, que hay mayor cantidad de brillo en el modelo del año pasado, o sea en el Q65B, pero hay mejor nivel de detalles en el modelo de este 2023, o sea en el Q65C. También es bueno que sepas que la uniformidad de colores grises en ambos modelos es buena, es muy similar, con muy poco efecto de pantalla sucia. Y lo bueno es que a la hora de ver contenido con mucho más color, el efecto de pantalla sucia pasará prácticamente desapercibido en ambos televisores en casi todas las escenas. El manejo de los reflejos en pantalla en ambos televisores es bueno, siendo un poco mejor en el modelo del año pasado, o sea en el Q65B, probablemente porque tiene un poco más de brillo. Los ángulos de visión en ambos modelos no son buenos, y esto es debido a que ambos televisores tienen panel VA, con lo cual los colores pierden mucho volumen y lucen blanquecinos cuando las pantallas son observadas desde ángulos muy amplios. En cuanto al manejo del movimiento, cuando observas una película o un partido de fútbol a través de alguna aplicación de streaming, o al conectar por ejemplo un decodificador de señal digital a alguno de sus puertos HDMI, en ambos modelos es más que decente. De hecho, podría considerar que en la mayoría de ocasiones es bueno. El parámetro ajustes de claridad de imagen es el encargado de poder mejorar el rendimiento en este tipo de escenas donde hay muchos movimientos rápidos o barridos de cámara. Normalmente el movimiento libre de LED no lo recomiendo porque oscurece mucho la imagen y genera mucho efecto flicker, la reducción de ruido en automático, y normalmente este parámetro ajuste de claridad de imagen en automático generaría los mejores resultados en ambos modelos, siendo levemente mejores desde mi punto de vista en el modelo más reciente, o sea en el Q65C. Vamos ahora con el apartado gaming. Aquí primero quiero aclararte que actualmente hay muchas marcas que se pueden dar el lujo de decir que sus televisores cuentan con la tecnología HDMI 2.1 con el simple hecho de ser compatibles sus televisores con los 60 Hz en 4K, con alto rango dinámico y canal de retorno de audio mejorado. Ambos televisores son compatibles con todo lo mencionado, pero no son compatibles con los 120 Hz ni en 4K, ni en algún otro tipo de resolución, y tampoco son compatibles con tecnologías de frecuencias de actualización variables. Desde mi punto de vista, no tienen puertos HDMI 2.1 y de hecho Samsung no anuncia que tengan ese tipo de puertos, para que tengas ese aspecto muy presente. Por supuesto, también debes saber que ambos televisores cuentan con modo juego y que al activarlo también se puede hacer aparecer en pantalla esta Game Bar, cuyo diseño es más renovado obviamente en el Q65C y cuenta con funciones extra, por ejemplo esta de hacer zoom en pantalla, que no sé por qué no me la permite activar. También está la función de Motion Plus, que está un poco más optimizada. También está esta función de hacer aparecer una mira en pantalla, que tal vez pueda resultar útil para algunos gamers en videojuegos de disparos de primera o tercera persona. Y en ambos casos se puede acceder a modificaciones extra, por ejemplo el Motion Plus del juego, que en ambos casos, en ambos televisores, mejora el manejo del movimiento. Lo puedes modificar de forma manual, este parámetro reducción de vibración de imagen. También está el HDR juego, que hay una opción extra en el caso del Q65C, aquí en básico, donde la imagen se nota un poco más cálida y con menor cantidad de brillo.
también en avanzado, pero a veces en apagado. En ambos casos se muestra una imagen con un poco más de brillo y mayor claridad en general, y por supuesto en ambos modelos se pueden modificar parámetros extra para este modo juego como brillo, color, contraste, temperatura de color, entre otros. Y el Q65C cuenta con este parámetro extra, trazado de tonos de HDR. Una de las funciones más importantes de estas Game Bars son por supuesto estos modos de imagen predeterminados, porque con cada elección en la mayoría de ellos cambia la configuración gráfica en cuanto a brillo y en cuanto a colores, siendo más notorio ese cambio en el modo de imagen deportes y en el caso del Q65C en el modo de imagen original. Es muy bueno tener estas opciones sin que esto afecte de forma negativa los tiempos de input lag de ambos modelos. Ya mencioné que el manejo del movimiento con otros modos de imagen en ambos televisores era más que aceptable, o de hecho bueno en la mayoría de casos, y el resultado mejora aún más con el modo juego activado, especialmente cuando se activa la función de Motion Plus. El resultado es bueno, obviamente no es perfecto y no es tan fluido como lo sería en un televisor que tenga los 120 Hz de frecuencia de actualización o que cuente con tecnologías de frecuencia de actualización variables, pero creo que casi cualquier gamer podría quedar satisfecho en esta área con ambos televisores. La diferencia principal en cuanto a calidad gráfica sigue siendo que la cantidad de brillo es mayor en el modelo del año pasado, es decir, en el Q65B. Aquí te muestro los resultados con cada modo de imagen con este videojuego Forza Horizon 5. Siempre en cuanto a colores es realmente cuestión de gustos. Yo personalmente hasta ahora no he llegado a notar el temido efecto conocido como screen tearing o rasgamiento de pantalla, a pesar de que ninguno de estos modelos cuenta con tecnologías de frecuencia de actualización variables. Yo considero que alguien que le guste la marca Samsung y quiera un televisor no tan costoso, pero que tenga buena sensación en este apartado gaming y una cantidad de brillo suficiente, cualquiera de estos dos modelos podría ser adecuado. Pero recuerda que el nivel de detalle en partes que tienen sombra o mucha oscuridad es un poco mejor, o de hecho en algunas ocasiones mucho mejor, en el modelo Q65C. No estoy diciendo que en el Q65B la experiencia en ese tipo de escenas con oscuridad, los detalles no se puedan notar porque se perciben bien, pero se perciben con mayor facilidad en el Q65C. Pero sí es cierto que esas diferencias en cuanto a nivel de detalle son más perceptibles con este tipo de videojuegos que son de terror o de survival horror, en donde suelen haber mayores cantidades de partes con sombra o con mucha oscuridad. El nivel de detalle es superior en el Q65C, pero al mismo tiempo la experiencia de terror digamos que se puede perder un poco, a menos de que utilices el modo de imagen original, donde esa experiencia de terror digamos que mejora un poco. Mientras que en el Q65B el hecho de que el nivel de detalle no sea tan alto y que las zonas con sombra luzcan más oscuras, probablemente ese aspecto le dé una mejor sensación de terror al Q65B. También quiero decirte que el temido efecto ghosting en ambos televisores realmente no es tan notorio. Sí que se puede percibir en algunas ocasiones, especialmente con ese tipo de videojuegos que tienen mucha sombra y por ejemplo cuando haces movimientos rápidos o cuando hay barridos de cámara, pero en la mayoría de ocasiones realmente no se torna en algo molesto. Y si te concentras como tal en el contenido, o en este caso escapar de esa criatura que te quiere asesinar, realmente el poco efecto ghosting que estos modelos tienen no será molesto, no será intolerable. Y en cuanto a los tiempos de input lag, considero que ambos modelos muestran muy buenos resultados. No cuento con un dispositivo que me permita conocerlos de forma exacta, y en ratings.com nunca analizan este tipo de modelos, o por lo menos no hasta ahora. No he visto que analicen la línea Q65 de Samsung, pero de acuerdo a otros televisores en donde sí conozco los tiempos de input lag y comparándolos con estos dos, considero que estos dos televisores en esta área se comportan muy bien y casi cualquier gamer podría quedar satisfecho con ambos modelos.
El calentamiento en pantalla, luego de poco más de 3 horas de utilizarlos sin parar, también por supuesto con videojuegos, en ambos televisores es normal, excepto en la parte baja de la pantalla donde se incrementa esa temperatura mucho más, pero esto lo he notado tanto en estos televisores como en otros televisores Samsung con diseño ultra delgado. En cuanto al apartado Smart, lo primero que debes saber es que el control remoto, o conocido como One Remote, del Q65C es más pequeño. En ambos casos se pueden cargar vía panel solar o vía puerto USB tipo C, y ambos por supuesto tienen botón para micrófono. El sistema operativo de ambos televisores es por supuesto Tizen, propio de la marca Samsung. Ese es el diseño del menú principal. En ambos casos se puede modificar el orden de estos iconos en caso de que así lo requieras, de la forma en la que te muestro. La fluidez del sistema operativo en ambos modelos es buena, pero sí noté que es un poco mejor en el modelo más reciente, o sea en el Q65C. Abren un poco más rápido las aplicaciones, responde un poco más rápido en general a todos los comandos. No es una gran diferencia, pero sí es perceptible y está bien que hayan mejorado ese aspecto, aunque sea un poco, en el modelo más reciente. Otra mejoría que tiene este Q65C y otros modelos Samsung también del 2023 es que se puede modificar el orden de estos iconos de este menú, lo cual desde mi punto de vista es muy útil, mientras que en el Q65B ni en otros modelos Samsung de años pasados se puede. En ambos modelos es posible la función de modo ambiente, la cual es útil y muy necesaria para algunas personas. Me gusta destacar que el sistema operativo Tizen permite esta función de control remoto universal en ambos televisores, con lo cual el One Remote lo puede sincronizar con distintos dispositivos, incluyendo por ejemplo decodificadores de señal digital de compañías en tu país que ofrezcan ese servicio, y por ende con los controles remotos les puede dar comandos tanto al decodificador de señal digital como por supuesto al televisor. La tienda de aplicaciones en ambos televisores es la misma. Ten presente que las aplicaciones varían dependiendo de cada país y que no les puedes instalar archivos externos a los televisores Samsung. También ten presente que ambos modelos son compatibles con la función de Gaming Hub y también con aplicaciones como por ejemplo aquella de Xbox, Nvidia GeForce, entre otras. Pero para eso, si por ejemplo vives en Colombia u otra gran cantidad de países en donde ese servicio no está disponible de forma nativa, te tocará cambiar el país de tu televisor Samsung. En la descripción te dejo un link a un video donde explico cómo hacerlo, pero además te debes conectar a una VPN de algún país en donde ese servicio esté disponible de forma nativa. También es bueno que sepas que en ambos modelos la función de compartir pantalla y la función de multiview es posible, y también el navegador de internet debes saber que es el mismo en ambos modelos, propio del sistema operativo Tizen, que se puede realizar búsqueda por medio de comandos de voz y que se puede reproducir contenido multimedia a través de distintas páginas web. Para ir terminando, quiero hablarte primero del sistema de sonido de ambos modelos. La potencia en la teoría es la misma. El rendimiento es muy similar, pero sí debo decir que en este modelo reciente, o sea en el Q65C, mejoraron un poco la nitidez y el hecho de que al incrementar la cantidad de volumen a la máxima capacidad no se genera tanta distorsión ni tanto ruido. No estoy diciendo que en el Q65B sí se note mucha cantidad de ruido. Simplemente quiero decirte que es una mejoría, aunque sea leve, por parte del Q65C. Pero en cuanto al sonido del Q65B sigue siendo una opción más que aceptable. Ninguno de ellos es increíblemente potente, simplemente que la calidad en ambos es buena, pero es un poco mejor, aunque sea por una diferencia muy mínima, en el Q65C de acuerdo a lo que yo pude percibir. Por supuesto, al final de este video te voy a dejar con la comparativa del sistema de sonido de ambos televisores para que más o menos te hagas una idea de cómo podrían resultar en la vida real y las diferencias que existen. De lo segundo que quiero hablarte es acerca de cuál de estos televisores recomiendo más. Actualmente debería estar más económico el Q65B y por ese hecho sería una opción más recomendada. Y la principal ventaja del Q65B es que tiene una cantidad de brillo un poco mayor,
Pero por todo lo demás, considero que el Q65C es mejor, tiene mejor nivel de detalle en escenas con sombra. Aún en escenas con mucha oscuridad, el nivel de detalle es muy bueno y la cantidad de efecto clouding en ambos modelos es prácticamente igual. En cuanto a colores son muy similares y es cuestión de gustos. Considero que el Q65C, aunque tiene menor cantidad de brillo, es suficiente para todo. Tiene un sistema operativo un poco más fluido y, como ya mencioné, un sistema de sonido un poco más nítido. Entonces, si piensas como yo y estabas indeciso entre cuál de estos dos modelos comprar y te alcanza para el Q65C, adelante, vete por él, o eso haría yo. Y de lo último que quiero hablarte es del cuidado que debes aplicar a tus televisores Samsung y a todos los televisores de cualquier marca para que te duren muchos años. El primero es que siempre que lo utilices lo conectes a un regulador de voltaje. El segundo es que nunca lo acerques a una ventana que reciba el sol de forma directa o que nunca lo cuelgues en una base de pared, en una pared que reciba el sol de forma directa toda la mañana o toda la tarde. Y el tercero es que siempre que lo apagues lo hagas desde el control remoto, es decir, nunca lo desconectes directamente de la red eléctrica mientras el televisor está encendido. No siendo más, por favor déjame saber en la caja de comentarios cuál modelo te gustó más o cuál comprarías y por qué. Si este video te ha gustado, te invito a que por favor le des clic al botón like, que además te suscribas a mi canal si aún no lo haces, que si puedes adquieras una membresía del canal para que accedas a beneficios extra. Además, de esa forma me apoyarías, y que actives la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido, nos vemos en la próxima y te dejo con la prueba del sistema de sonido de ambos televisores.